Crece expectativa e incertidumbre en Colombia y en América Latina, luego de que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos confirmara que adelanta conversaciones de paz con el grupo terrorista de las FARC. Un gobierno que, así sea más difícil, quiere buscar la paz por encima de estimular la guerra. Expectativa porque, pese a la importancia, la trascendencia y las implicaciones que tiene la decisión presidencial, la información que conoce la opinión pública es limitada y se reduce hasta ahora solo a filtraciones reveladas por los medios de comunicación. Hemos acordado que, primero, iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto. Segundo, establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. Tercero, garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible. Cuarto, desarrollar las conversaciones con apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. Incertidumbre porque, pese al anhelo de paz de un país que ha sido víctima de la violencia criminal por más de 50 años, es incierta la voluntad que tendrían las FARC para renunciar a los actos de terror como herramienta de chantaje y de guerra en medio de la anunciada negociación. A mí lo que me parece grave es que aquí, finalmente abandonando la seguridad, negocien con el terrorismo. No les ha importado todos los colombianos asesinados en estos años, les ha importado negociar con el terrorismo. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Dos orillas distintas de la opinión analizan el nuevo proceso de paz al que le apuesta el presidente Juan Manuel Santos, el exmandatario de Colombia Álvaro Uribe Vélez y el director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Pedro Medellín, debaten sobre el contexto político y militar en el que renace la negociación y las posibilidades reales de éxito o de fracaso que podrían tener dichos acercamientos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, en medio del optimismo y el respaldo que diferentes sectores políticos han dado a los acercamientos exploratorios de paz que está adelantando el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC, aumentan los interrogantes sobre las condiciones en las que serían llevados a cabo dichos diálogos. Yo creo que las guerrillas van a jugar con el afán del presidente Santos y esa es parte de mi preocupación. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí nadie duda de la necesidad de entrar finalmente a un proceso de paz serio. El riesgo es la pastranización. Negociar en medio de la guerra desgasta muchísimo la legitimidad del proceso y haría muy difícil que la opinión pública apoyara al gobierno si todos los días ve unas imágenes de una mesa de negociación acompañadas de unas imágenes de atentados terroristas o de secuestros o de bombas. El punto clave, el anhelo de paz es indiscutible. No obstante, la incertidumbre y la preocupación frente al proceso anunciado por el mandatario colombiano también es evidente. Mientras la voluntad del presidente Juan Manuel Santos de llegar a la paz a través de conversaciones es una realidad, aún es incierto si dicha voluntad recibirá reciprocidad por parte de las FARC o si por el contrario, nuevamente el grupo criminal buscará imponer sus condiciones en la mesa de negociación, utilizando como chantaje el anhelo de paz de un gobierno y de una gran mayoría de los colombianos. Los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Estoy seguro de que lograremos tener un Estado con las mismas características: reformador, progresista, decente, con regiones fuertes y dignas, y también un gobierno que, así sea más difícil, quiere buscar la paz por encima de estimular la guerra.
La noticia, el respaldo generalizado que hasta ahora han logrado en distintas instancias de la política internacional las conversaciones que adelanta el gobierno colombiano con la organización criminal de las FARC. Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas respaldaron los acercamientos anunciados por el presidente Juan Manuel Santos. Como ha dicho en el pasado, el secretario general ofrece sus buenos oficios si se considera que serán de utilidad. El secretario general espera que este sea el inicio de un diálogo productivo para resolver un conflicto que ha afligido al pueblo colombiano durante 5 décadas. Nosotros, por supuesto, le damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograr una paz duradera en Colombia. Ustedes saben que hemos sido unos aliados firmes y comprometidos con ese país y con su gente en esta lucha y esperamos que sus ciudadanos encuentren paz y seguridad. Espero que este acontecimiento muy positivo pueda marcar el principio del fin de 5 décadas de conflicto interno en Colombia. La Unión Europea siempre ha estado convencida de que solo una solución negociada puede proporcionar la base para una paz duradera en Colombia. La noticia, el diario El País de España dedicó su editorial de este miércoles al renacimiento de los diálogos con el terrorismo en Colombia. El influyente periódico, pese a que respaldó la iniciativa del mandatario colombiano, también recordó que la organización criminal de las FARC no ha cumplido con su promesa de poner fin a los secuestros. Con el anuncio de conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto, para la paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, actúa como político responsable y audaz, a sabiendas de que el intento puede fracasar. Las FARC son no ya condenables como organización terrorista, sino un auténtico anacronismo que lastra el futuro del país. Las FARC anunciaron en febrero que ponían fin a los secuestros, aunque todavía deben liberar a todos los rehenes, tal y como les ha exigido el gobierno. Noruega, Cuba, Venezuela y Chile serían los representantes de la comunidad internacional en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC, según el Acuerdo General para la Finalización del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que fue revelado por la emisora colombiana RCN. Noruega, el probable lugar de instalación de la mesa de diálogo, y Cuba, la posible sede principal para las negociaciones, tendrían el papel de garantes, mientras que Venezuela y Chile serían acompañantes del proceso. Los acercamientos de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC no serán un tema aislado para la comunidad internacional. Según el Acuerdo General para la Finalización del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, revelado en primicia por la emisora colombiana RCN, estos serán los lugares donde se desarrollarán los diálogos. Establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente un mes después del anuncio público en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en otros países. El documento cita además la presencia de Venezuela y de Chile como acompañantes del proceso. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros. ¿Cuáles son las credenciales de estos 4 países que entrarán a apoyar las conversaciones con el grupo terrorista de las FARC? Noruega. El único país europeo que será garante la instalación de la mesa de diálogos sería en su capital, Oslo, el próximo 5 de octubre. El país nórdico, que ha apoyado procesos de paz en Sri Lanka, Filipinas y ha enviado diplomáticos al conflicto árabe-israelí, cuenta con una unidad de paz en la Cancillería que tiene como tarea facilitar diálogos a nivel internacional. Cuba. Desde 1995, Cuba ha promovido un acuerdo político entre el gobierno colombiano y los grupos terroristas. Una muestra de esto fue la Cumbre de la Paz del 2002 en La Habana, que intentó darle un aire al casi extinto proceso de negociación con las organizaciones criminales de las FARC y el ELN. El régimen de los Castro incluso le propuso a Nicolás Rodríguez y a Manuel Marulanda, cabecillas del ELN y las FARC respectivamente, llevarlos a La Habana para firmar un acuerdo de paz. Sin embargo, esta iniciativa nunca prosperó. Venezuela. De los 4 países, la posible participación de Venezuela como acompañante en el proceso es el que ha despertado mayor controversia en la escena nacional.
La supuesta presencia del grupo terrorista de las FARC en territorio venezolano y el presunto apoyo que el mandatario Hugo Chávez habría entregado a este grupo criminal generan fuertes cuestionamientos frente a la neutralidad que tendría el gobierno bolivariano como acompañante de la negociación. A mí no me parece conveniente que un presidente extranjero termine siendo el factor determinante de este proceso. A mí particularmente no me gusta que tengamos que depender de los buenos oficios de Hugo Chávez. Chile. A la presencia de Cuba y Venezuela de izquierda se suma Chile, con la tarea de equilibrar la balanza. El gobierno de Sebastián Piñera sería otro de los países acompañantes. Lucía Damert, experta en seguridad en América Latina, señala cuáles podrían ser las causas de la escogencia de Chile para participar en estas negociaciones. Chile tiene bastante influencia en el área latinoamericana y en general es visto como un país con algunos éxitos internos y externos. Es posible que a estos 4 países iniciales se sumen los gobiernos de España, Suiza y Francia, entre otros. De esta forma, el papel de la comunidad internacional cobra importancia a la hora de facilitar y dar seguimiento al diálogo entre el gobierno y las partes involucradas. El apoyo de los países que han pasado por procesos de desmovilización, con procesos de reconciliación, así como otros países que no han pasado por ninguno de esos procesos, pero que tienen aportes importantes que hacer y sobre todo demostrar la necesidad de avanzar hacia una América Latina sin ese tipo de conflictos internos, es relevante. En Medellín, Colombia, saludamos a esta hora a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Señor Uribe, bienvenido al programa La Noche. Yo quiero saludarlos muy respetuosamente a todos ustedes, distinguidos amigos de La Noche, y saludar a todos los televidentes. También saludamos en nuestros estudios internacionales a Pedro Medellín, es director del Programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz en Madrid, España, politólogo y analista. Señor Medellín, bienvenido. Buenas noches, Jason, muchas gracias, y al presidente Uribe un saludo. Y nos acompaña también el general Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, ex candidato presidencial. Bienvenido. Muy buenas noches, Jason, señor presidente, a aquel doctor Medellín. Quiero comenzar en Medellín, expresidente Uribe. ¿Hay o no la confianza de que esta vez las FARC no vayan a jugar con el anhelo de paz de los colombianos y la buena voluntad del presidente Santos para hacer la paz? Déjeme saludar primero al señor general Bedoya, al doctor Pedro Medellín. Realmente aquí estamos empezando un proceso al costo de haber deteriorado la seguridad durante 2 años. A mí me sorprende todos estos titulares, que por fin la paz. ¿Acaso no la estábamos ganando a partir de la seguridad en el año 2010, cuando le entregamos el gobierno al presidente Santos? ¿Por qué dejaron deteriorar la seguridad estos 2 años y entonces ahora, desde una posición de recrudecimiento del terrorismo y de debilidad de la seguridad, le proponen al país este albur de un proceso de negociación con el terrorismo, sin cese de hostilidades? ¿Qué importa que estén allí unos países la comunidad internacional? Si en Colombia siguen poniendo carro bomba, no hay cese de hostilidades, no hay manera de vigilar el cumplimiento de ese cese de hostilidades. Y esto se convierte también en un factor de publicidad de la dictadura Chávez, protectora de la FARC, justamente en épocas de vísperas electorales en Venezuela. Estas son algunas de mis preocupaciones. Además, expresidente Uribe, ¿pero usted apoyaría un proceso de paz con cese de hostilidades? Esto es, nosotros siempre abrimos la puerta para eso, hicimos todos los esfuerzos. Las condiciones eran cese de hostilidades y garantías para vigilar ese cese de hostilidades, como una concentración y una supervisión. Pero además nos dicen que van a negociar con estos individuos, con el terrorismo, en un país democrático, van a negociar el desarrollo rural, los derechos humanos, la elegibilidad. La agenda nacional no se negocia con el terrorismo. Con el terrorismo se negocia el sometimiento a la justicia, que fue lo que hicimos nosotros con los mal llamados paramilitares, cuyos cabecillas terminaron extraditados.